La gestión de riesgos de desastres, GRD, es un proceso sistemático y continuo de los riesgos asociados a desastres con el objetivo de reducir o prevenir los efectos negativos en la sociedad, la economía y el medio ambiente. La GRD se ocupa de la planificación y preparación para una respuesta rápida y efectiva ante una emergencia. En contraste, la gestión de riesgos empresariales, GRE, se enfoca en los riesgos que enfrentan las empresas en sus actividades con el fin de proteger sus intereses y mejorar su capacidad de tomar decisiones. Aunque ambas disciplinas comparten algunos elementos comunes, como la identificación y evaluación de riesgos, el origen del contexto de riesgos es diferente. La GRD y la GRE pueden articularse de varias maneras para lograr una gestión de riesgos más integral y efectiva. Las empresas pueden incorporar la GRD en sus planes estratégicos y operativos, de modo que se incluyan medidas para la prevención y mitigación de riesgos de desastres. Es importante que las personas y las comunidades conozcan los riesgos a los que están expuestos en su área geográfica y cómo pueden afectarles. Esto implica conocer que las zonas de riesgo, las vías de evacuación, entre otros. Esto permitiría a la empresa ser más resiliente ante los efectos negativos de los diversos tipos de desastres y aquellos riesgos provocados por el hombre. Las empresas pueden llevar a cabo un análisis de riesgos de su cadena de suministro y de esta forma, podrían diseñar planes de contingencia y medidas de mitigación. Las empresas pueden participar en iniciativas de GRD a nivel local, regional o nacional colaborando en la planificación y ejecución de medidas de prevención y mitigación de riesgos de desastres. Los análisis de impacto de continuidad del negocio ayudan a la toma de decisiones sobre la asignación de recursos para la prevención y mitigación de riesgos de desastres. ¿Qué capacidades básicas mínimas se requieren para prepararse para responder ante un riesgo de desastres? Un plan municipal para la gestión del riesgo de desastres requiere la participación activa del sector productivo y la sociedad civil. Y en las empresas no basta con tener un bonito plan de emergencia en la biblioteca. Estos planes deben incluir acciones concretas de prevención, preparación y respuesta, y deben ser comunicados a todos los miembros de la comunidad. Identificar los recursos y las capacidades disponibles en la comunidad para responder a un desastre. Con sistemas de comunicación efectivos para recibir alertas tempranas, coordinar las acciones de respuesta y recibir información actualizada sobre la situación. También capacitación y entrenamiento para responder de manera efectiva a un desastre. Esto incluye conocimientos sobre primeros auxilios, búsqueda y rescate, evacuación, entre otros. Después de un desastre, es importante que se realice una evaluación para identificar mejoras en los planes de emergencia y las capacidades de respuesta. En Colombia, la gestión de riesgos de desastres es una responsabilidad compartida entre los diferentes niveles de gobierno y la sociedad en su conjunto, por lo que la documentación de las lecciones aprendidas y la mejora continua de la gestión del riesgo de desastres es una tarea de todos los actores involucrados en la gestión del riesgo de desastres. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio de conversatorios para la sostenibilidad empresarial. Para quienes, esto lo repito cada 8 días, pero entiéndanme que esto es para el público nuevo. Este es un espacio que Zona Segura creó en marzo del 2020 cuando un virus nos puso en jaque a toda la humanidad y decidimos desde nuestro quehacer en transferencia de conocimiento en gestión de riesgos, haciendo formación, consultoría y software para la gestión de riesgos, eh, que debíamos entregarle y crear una comunidad de conocimiento alrededor de los temas de gestión de riesgos, continuidad de negocio, gestión de oportunidades, gestión de riesgos de desastres, gobierno corporativo, cumplimiento, y hacer una comunidad fortalecida a través de transferir conocimiento. Y transferir conocimiento sin un objetivo comercial, solo reunirnos en este espacio para que compartamos entre Andrés Fernando, Andrés Tafur, Astrid, Carlos Eduardo, Clara Cerón, Claudia Moreno, Claudia Ríos, Daniel Pinzón, David Muñoz, Diego Garzón, Elsie Herrera, Franklin Rendón, Gloria Elena Correa, Hernán Avendaño, Javier, Gianluca, Jonathan, Jorge y todos los que se vayan conectando para que compartamos siempre con un experto cada 8 días, los jueves a las 5 de la tarde. Es un compromiso indeclinable de Zona Segura
para juntarnos alrededor del conocimiento. Y siempre invitamos, cada 8 días invitamos a una persona profundo conocedor del tema para que ustedes tengan la posibilidad de conversar directamente con nuestro invitado. Tenemos unas preguntas planteadas en las preparaciones que hacemos para la conversación, pero el objetivo de esto es que ustedes puedan conversar con nuestro invitado. Y ese espacio no lo desperdicien, por favor. Ah, la semana pasada tuvimos una conversación muy interesante sobre los temas de sostenibilidad. Hoy vamos a hablar sobre gestión de riesgos de desastres y la próxima semana vamos a hablar sobre modelos de riesgos. También tenemos una invitada muy, pero muy importante, muy conocida en el mundo iberoamericano del tema de riesgos, nada más y nada menos que a nuestra gran amiga Isabel Casares desde Madrid para hablar sobre modelos de riesgo. Hoy tenemos a una invitada muy especial, gran amiga de la casa, docente consumada y consumida de gestión de riesgos, una persona con experiencia enorme en el tema de gestión de riesgos de desastres, continuidad de negocio. Fue líder durante varios años también de un programa que tuvimos con la Federación Nacional de Comerciantes en Antioquia de gestión del riesgo, fortalezco mi negocio. Y hoy tenemos el honor de tenerla invitada, nada más y nada menos que tenemos a Lida Janet González Rojas. Lida, bienvenida. Lida, no te veo en cámara. Y mira, no hemos empezado, ya tenemos 2 manos levantadas. Eso está bien. Carlos Eduardo, ¿cómo estás? A ver, Bien, ¿quiénes tú. están participando por aquí? No, pues ya tenemos 2 manos levantadas, imagínate, Andrés Trujillo ya tiene una mano levantada. Andrés, ¿ibas a decir algo? No, fue que me equivoqué, perdón. No, pero si tienes algo que decir, en cualquier momento, esa es la forma, levantar la manito y le concedemos la palabra. Quien tenga dificultades para conversar por temas de logística pues muy sencillo, lo que hacen es escribir en el chat y nosotros le trasladamos la inquietud a nuestra invitada. Gianluca Siders en el chat acaba de colocar un registro eh, para que las personas que entraron directamente sin haberse registrado previamente al evento, pues se registren como asistentes y poder compartir con ustedes mucha información que vamos liberando a través de nuestras redes sociales en Instagram, @ZonaSeguraSAS, en LinkedIn, @ZonaSeguraSAS y en YouTube, @SeguraSAS, ZonaSeguraSAS. Ahora sí, Lida, bienvenida, gracias por tu tiempo, gracias por tu generosidad de conocimiento con nosotros y por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Carlos Eduardo, a Zona Segura, amigos de entrañables de experiencias vividas. Gracias por tu generosa presentación sobre mí. En realidad no soy tan experta como crees, simplemente he tenido la fortuna de estar en diferentes escenarios que me permite tener una visión integral de varios de los temas que vamos a conversar hoy acá. Veo en este grupo de participantes algunas personas que conozco, amigos de hace mucho tiempo, incluso quien ha sido mi maestro durante muchos años. Lo veo aquí conectado a Jorge Iván López y me encanta que pueda también participar en esta reunión, Jorge Iván. Veo a Daniel, veo a Andrés Trujillo, a Daniel Pinzón, a David Muñoz. Qué rico que podamos estar acá, Edwin Echeverry. Súper bacano porque estas personas sé que también son muy conocedoras, tienen experiencias importantísimas que sería muy chévere también poner aquí a todos los participantes. Esto promete ser una conversación muy animada y entonces, bueno, empecemos. Yo te lanzo mi primera inquietud. Cuando
planteamos al principio de la parrilla de los temas del primer semestre del año, eh, mm, esto parece una paradoja, ¿no? Hablábamos de gestión de riesgos de desastres y decíamos, bueno, hay que meter esto dentro del tema porque es un tema que es pertinente a la gestión de riesgos, pero hoy, que estamos a puertas de un fenómeno del Niño, tenemos una alerta naranja del volcán Nevado del Ruiz en Colombia, eh, con una incertidumbre enorme de si eso va a ser un estornudo o va a ser una tosecita, o si va a ser una bronconeumonía, em, más todo lo que nos sucede. Se caen los puentes, hay accidentes, se cierran las vías, hay manifestaciones, o sea, una cantidad de cosas que se ciernen y que hacen dinámica la vida de una sociedad y que hoy está pasando de amarillo a naranja, por así llamarlo, en todos los escenarios, ¿no? Y esto no es solamente en Colombia. Tenemos invitados desde Venezuela, hay gente conectada desde Perú, hay gente conectada desde República Dominicana, donde los riesgos de desastre son también un tema a la orden del día entre julio y noviembre, y la vecindad de la zona sísmica de Haití, pues ni se diga. Eh, Todo esto que se resume en las tristes imágenes que yo le compartí a Lida a propósito de un artículo que salió hoy en la revista de Fasecolda. Me encantaría poder compartir ese artículo ahora por el chat sobre la experiencia del terremoto de Turquía, experiencia bastante dolorosa. Todo eso nos toca, el mundo nos toca. Lida, ¿por qué esa, por qué gestión de riesgos de desastre? Es muy interesante entender primero, Carlos, que la gestión de riesgo en sí misma, sin el apellido desastre, ha sido una práctica del ser humano desde tiempos inmemorables. Porque ha sido una práctica continua del ser humano hacer gestión del riesgo, porque una serie de medidas, una serie de reglamentaciones o de normas se basan, en su mayoría, por acontecimientos que previamente han pasado y que tienen que mitigarse, tienen que controlarse. Entonces, el resultado de esas normas, pues es hacer esa gestión de riesgo anticipatoria. Para ejemplos más sencillos, cuando una persona, este ejemplo lo referencia también un autor muy conocedor, Gustavo Wilches Chaus, cuando una persona va a cruzar una calle y le está enseñando a una persona menor cómo se cruza una calle, está haciendo gestión de riesgo. ¿De qué riesgo? Pues del riesgo de que lo levante un carro, de que lo atropelle una moto, ¿cierto? ¿Por qué está haciendo gestión de ese riesgo? Porque está asumiendo una serie de acciones, de medidas antes de la probabilidad de que algo ocurra. Mira hacia los lados, identifica que no hay vehículos, que puede caminar, mira si hay un semáforo en verde peatonal, si está por una cebra, la cebra, el semáforo, son medidas que se anticipan a un posible riesgo. Entonces, cuando tú me preguntas sobre el riesgo de desastres, yo voy al origen un poco epistemológico de lo que significa hacer gestión del riesgo y simplemente le pongo un apellido que está asociado a un origen, al fenómeno que tiene diferentes orígenes, ¿cierto? En este caso, en este ejemplo puntual, puede ser un riesgo de origen humano, ¿cierto? El hecho de que haya un conductor a más velocidad o que un peatón de manera desprovista cruce una calle y lo pueda atrapar un vehículo. Entonces, hay un origen humano, intencional o no, y ya cuando le ponemos ese apellido de desastre, generalmente las personas lo asocian a fenómenos cuyo origen es natural, pero resulta que no es el único origen de los desastres. Ahora, hoy toma relevancia el apellido específico de la gestión del riesgo
porque en los últimos 10, 12, 11 años, el país, Colombia, cambió la perspectiva de lo que antes hablaban simplemente como atención y prevención de desastres. Entonces, ponía su centro de atención en el fenómeno ya materializado, ¿sí? Ponían su atención en eso que ya iba a ocurrir, pero en los últimos 11 años, con el cambio de nuestra norma, producto también de una serie de reflexiones que ya se venían dando a nivel internacional y que en buena hora fuimos un país pionero que empezó a concebir la gestión del riesgo de desastres, pues empezamos a hacerle un tratamiento diferente, a tratar el desastre no como fenómeno al que vamos a interactuar, sino a la gestión previa que se debe hacer para reducir el riesgo. Y en ese sentido, también por eso encontramos que a nivel mundial muchas organizaciones no hablan de gestión del riesgo, sino que hablan de la reducción de ese riesgo, que resulta ser el propósito final, toda vez que los riesgos no se pueden llevar a cero. Me gusta mucho ese concepto y esa precisión, Lida, porque cuando en mi época, digo yo en mi época, porque hace 20 años yo tenía una responsabilidad grande en temas de seguridad ciudadana, hablábamos sobre atención y respuesta a emergencias. Y hablábamos, si nos concentramos en las capacidades que tenía la ciudad para poder atender una situación. Y esa reconceptualización que también involucra otros recursos, nos obliga también a cambiar el chip a nosotros en la sociedad civil y en el sector productivo en cómo debemos entender los temas de gestión de riesgos de desastres. Ahora, pero es que un momentico, que es que aquí ya hay mucha gente escribiendo, entonces yo prefiero darle trámite a lo que están diciendo aquí. Wow, tenemos mucha gente. Listo, empecemos por aquí. Se me perdió. Jorge Loza, gestión de riesgos, gestión de emergencias y gestión de desastres. ¿Cómo se integran? Dice Todas están Jorge, como en, sí. Jorge Loza. Listo, no, esa es como la primera intervención. Gestión del riesgo, gestión de emergencias y gestión de desastres. Sobre esto, pues te voy a decir mi percepción. La gestión del riesgo es un momento preliminar, es un momento previo. Bueno, no es un momento, son una serie de prácticas, una serie de procesos previas. Luego, la gestión de emergencias y la gestión de desastres pueden resultar siendo lo mismo, a mi criterio, según la dimensión que le des a la situación que se presenta, según que se exacerben las capacidades que pueda tener el lugar donde se presenten, llámese una empresa, llámese un territorio, un barrio, una comunidad, un país. Emergencias y desastres resultan ser lo mismo y tener unas pequeñas diferencias. Cualquier situación, llámese emergencia o llámese desastre, es una interrupción al curso normal de algo, ¿cierto? Que demanda unos recursos extraordinarios. Ahora, ¿qué tan extraordinarios son esos recursos? Ahí es donde ya empiezan diferentes categorías y demás. Incluso te agrego una más, catástrofes. Y si tú vas al otro continente, te hablan de catástrofes. Si tú vienes a este continente latinoamericano, nosotros hablamos de desastres. En términos prácticos resultan siendo lo mismo. Entonces, por eso yo enmarcaría los tres términos en solamente dos grandes escenarios. La gestión del riesgo como un proceso de acciones anticipatorias, de planear, de organizar, de proyectar, de tomar acciones correctivas, generar controles, y la gestión de emergencia y la gestión de desastres ya de un proceso de la operación, de la respuesta, de todas las acciones que se tienen que realizar para articular, sobrellevar una situación puntual que se está presentando.
ahí viene un tema que es un reto también. Cuando hablaba ahora sobre, antes de interrumpir para darle paso al comentario de Jorge, eh, la gestión de riesgos de desastres y la gestión de riesgos empresariales tienen unos puntos de articulación muy claros, ¿cierto? Hay unas conexiones que son absolutamente evidentes, pero que no todo el mundo las comprende, Elida. Eh, ¿Dónde se articula la gestión de riesgos de desastres con la gestión de riesgos empresariales? No, buenísimo, porque fíjate, Carlos Eduardo, que cuando tuve la oportunidad de estar inmersa como en el sector privado y de conocer y reconocer cantidad de empresas de muchos sectores económicos, hice una inmersión profundísima a la gestión integral de riesgos y me di cuenta que nos tienen muchos años de ventaja sobre quienes y las políticas y todas las iniciativas que se han trabajado alrededor de la gestión del riesgo de desastres. Entonces, obviamente eso me obligó a mí a entender como uno de los actores que estaba parado simplemente en un escenario, ¿cómo voy a hacer para que los empresarios me comprendan más el tema de la gestión del riesgo de desastres? Pues en buena hora sale un decreto que reglamenta un artículo especial de una ley y nos da una serie de elementos, pero fundamentalmente el mayor logro para quienes estábamos desde la gestión del riesgo de desastres fue identificar cómo a través de los sistemas de gestión podíamos integrarnos con la gestión integral de riesgos de las organizaciones, entendiendo que la gestión integral de riesgos que se manejan desde las organizaciones reconocen múltiples tipos de riesgos, ¿cierto? Y entonces aquí tenemos el listado de los riesgos financieros, de los riesgos operativos, de los riesgos de mercado, de los riesgos de liquidez, de los, no sé, me faltan un montón. Y la gestión de riesgos y los desastres estaban dentro de los riesgos operativos. Entonces, cuando empezamos a ver que los sistemas de gestión eran los que nos permitían generar ese puente de comunicación, dijimos, ¡wala! Esta es. ¿Y cómo se integraron? A través de la norma ISO 31000, que nos da las directrices de gestión de riesgo. Esa norma tiene todo un lenguaje que se articula con los sistemas de gestión de riesgo de las empresas. Pero cuando montaron este decreto, utilizando esa norma, lo que hicieron fue ponerse las gafas de la norma y mirar la gestión del riesgo de desastres para que ésta también comulgara con nuestra propia ley 1523, que nos presenta 3 procesos relacionados a la gestión del riesgo, donde le damos un énfasis fundamental al paso más importante, que es conocer los riesgos a los que estamos expuestos. Y ese proceso de conocerlos implica nuevamente hacer una inmersión profunda, un entendimiento de los múltiples factores externos que pueden existir a los que está expuesta una organización, para que a partir de ese reconocimiento se empiecen a identificar los controles del riesgo o, según gestión de riesgo de desastres, las medidas de reducción, prospectivas, correctivas y procesos de transferencia de protección financiera o transferencia de riesgo. Entonces, eso fue la mejor forma de articular y de poner a conversar dos procesos que históricamente habían caminado mucho tiempo atrás. Entendamos que la gestión de riesgos en las empresas viene de mucho tiempo atrás. Solamente imagínense que el sector financiero ya tenía que haber estado preparado y ya tenía que haber visualizado qué tenía que hacer y cómo tenía que corregir problemas que se presentaran con los recursos de todos los ahorradores del mundo. Y la gestión del riesgo de desastres, pues venía haciendo un trabajo muy orientado desde la respuesta, desde la atención de emergencias, cambian y se genera una serie de reflexiones, evoluciona, se da un salto importante en abordar la gestión del riesgo como un proceso social que integra muchos actores, que se trabaja desde la planificación del territorio también, y que llega un momento donde se tiene que poner a conversar con las empresas como uno de los actores adicionales que hacen parte de este proceso. Entonces fue ese match el que se logró hacer, y para mí fue clave utilizar los sistemas de gestión, porque ahí es donde las empresas se pueden ver mejor reflejadas. Ya tenemos una mano levantada, pero antes quiero hacer un comentario para darle paso a la mano levantada de Albeiro González. Tú dijiste ahora, acabas de mencionar un tema de territorios y es, nosotros somos
apóstoles en Zona Segura en que hay una triada, o sea, es como para quienes son católicos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para quienes son masones, son el triángulo del ojo del universo, pero es un triángulo, y esa triada es conocer, entender y controlar el valor del riesgo. Y siempre hemos dicho, y no nos cansaremos de decirlo, que el problema de los que trabajamos en riesgos no es llegar a la matriz, sino que la matriz de riesgos es la base para empezar a gestionar. Pero tú acabas de mencionar una triada bien importante que yo la verdad no lo había visto así hasta ahora, lo confieso. Naturaleza, territorio y comunidad. O sea, esa sinergia que hay entre los riesgos empresariales y los riesgos de desastres están signados no solo por la identificación, el análisis y la evaluación, sino por entender el contexto de qué me dice, cómo le habla la naturaleza a mi negocio, cómo entiendo la territorialidad de mi operación y cómo estoy inmerso dentro de unas comunidades. Carajo, para mí esto acá, o sea, te lo juro que lo acabo de pensar y tiene un sentido importantísimo y creo que es una primera buena conclusión de este diálogo. Albeiro González. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Albeiro, qué gusto. Bueno, en este momento estoy subiendo la señal, espero que no me pierda la señal. Quería como reflexionar un poquito en esto y es en el tema de cómo desde el punto de vista de gestión del riesgo de desastres, en la unión con lo que es el PEPAM, que es el plan para la atención de accidentes mayores, uno a veces se queda como atónito y con relación al incendio que ocurrió en Barranquilla hace un mes larguito, donde uno detecta que en ese tipo de incidentes se ve inclusive lo que mencionaba Carlos hace un segundo, la territorialidad afectada, porque podemos pasar de una simple emergencia de incendio de un tanque a una emergencia de incendio en 4 tanques, con una posibilidad de exposición al río cuando se pierda la contención, si se hubiese perdido, y no tenemos la capacidad de respuesta para atender un incendio en nuestra propia instalación. Entonces mi pregunta orienta a que tenemos normas, tenemos reglamentos, pero hay realmente una idoneidad desde el punto de vista de preparación de personal a nivel de gubernamental para verificar que una instalación sí realmente cumpla con todos los criterios para que no se genere una pérdida de contención y tenga los elementos apropiados para poder controlarla. Y de qué forma puede concientizarse a tanto empresario que hay que aún no tiene conciencia que esta vaina es importante. Esa sería como la consulta o la pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Albeiro. Lida. Pues Albeiro, tienes razón, pero yo también me he hecho unas reflexiones importantes al respecto que difieren un poco de esta lucha que hemos llevado todos los que hemos estado vinculados a este tema. Y es que siempre nos hemos visto y reconocemos que deberíamos ser mucho más importante en las organizaciones de lo que hoy somos. Deberíamos darle más relevancia a la gestión del riesgo de desastres, deberían ponernos en la agenda pública, deberían asignar suficientes recursos. Yo no sé si es una postura derrotista, pero a mí me parece que nos ha faltado cierto nivel de inteligencia y de estrategia, porque el tema de la gestión de riesgos necesariamente tiene que transversalizarse a todos los procesos. Entonces, la importancia no es en elegir un talento humano especializado y tener una firma que nos acompañe, sino que acompañe a la empresa y que le haga procesos de consultoría, sino en lograr que este contenido logre permear diferentes áreas del conocimiento de tu organización para que todos los integrantes de la organización desarrollen una
tesis que me encanta de zonas seguras, que es desarrollar pensamiento basado en riesgos. ¿Sí? Entonces ahí es donde yo digo, a ver, hemos estado durante muchos años luchando por ganarnos un espacio, lo hemos logrado, pero ya incluso el mismo desarrollo nos lleva a pensar que la gestión del riesgo y el cambio climático tienen un matrimonio indisoluble de aquí en Total, adelante, ¿sí? total. Y ahora que entendemos también que los desastres no se producen por un solo fenómeno, sino que puede haber fenómenos concatenados entre sí. Entonces, por ejemplo, cuando nos vamos a mirar lo que pasó, el terremoto de Turquía y de Siria, decimos, listo, es una zona de amenaza sísmica alta, vale, pero es que además también hay un conflicto armado interno, ¿cierto? Y eso también juega pues ese factor juega un papel importantísimo, tanto en la gestión como en la atención. Entonces, ya no es un solo problema, sino un montón de problemas alrededor. ¿No? Y en Eh, la corrupción de los constructores, que esa agravó más el problema. Exactamente, entonces ahí es donde uno dice, entonces el papel sí era buscar ese protagonismo único para que los gobiernos y las organizaciones entiendan y reconozcan que debe haber un conocimiento técnico ahí. Tal vez esa pretensión nos ha dejado ahí colgados de la brocha un poco y a lo mejor lo que necesitamos es lograr capacidades genéricas, mínimas, básicas en todas las áreas del conocimiento, en en todas las profesiones, llámese abogado, llámese médico, llámese geólogo, sociólogo, todos, 76. ¿cierto? Porque si logramos que todos tengan ese tema mínimo, esos conocimientos mínimos, pues a lo mejor más rápidamente logramos reducir las brechas de conocimiento que se tienen, porque los estamos es descachando, me perdonan la expresión, en unas prácticas esenciales, en unas cosas esenciales que no se están cumpliendo. Ya ¿Qué para otros inter- casos podrían haber ciertos especialistas y entonces ya puedo acudir a un meteorólogo para identificar ciertas cosas, hacer unos estudios de suelo detallados y tener un geofísico analizando. ¿Sí me entendés? O sea, hay que las ciencias duras seguirán contribuyendo sustancialmente, pero a lo mejor estos esfuerzos que hacemos los generalistas de la gestión de riesgo de desastres, pues deben no enfocarse en buscar que nos identifiquen más, que cuenten más con nosotros, sino en que nosotros logremos transferir suficiente información general a todas las profesiones, que ellos también empiecen a desarrollar unos criterios básicos. Súper interesante. Sigo casado con este descubrimiento, naturaleza, territorio y comunidad. Y creo que aquí tenemos una herramienta importante para poder convencer a nuestros directivos, a nuestros empresarios en ese tema. Y es cuando yo hago un análisis de contexto de una organización para identificar el modelo de negocio o hacer la planeación estratégica del negocio, estoy haciendo política económica, social, tecnológica, legal, pero ¿en dónde está ese análisis tosudo de cuáles son las condiciones de la naturaleza que puedan determinar el éxito o el fracaso de mi estrategia de negocio? Eso no lo hacemos. Y no es que yo acabo, te lo juro que estoy emocionadísimo. También el poder definir con los directores de operaciones, por ejemplo, de las empresas, que la operación no son solo las carreteras, sino todo lo que sucede alrededor de las carreteras. Y que las operaciones no son solo lo que sucede dentro de los muros de mi organización, sino toda mi cadena de abastecimiento y mi cadena de valor. Y que la comunidad, para terminar la triada, esa comunidad en donde yo tengo mi operación puede ser un perpetrador o que me vulnera, ¿sí? La estabilidad de mi negocio, o puede ser un factor protector para mi negocio. Y esas tres condiciones, o no sé cómo llamarlos, escenarios, naturaleza, territorio y comunidad,
deberían ser una constante en este tema de la identificación, análisis y evaluación del riesgo. Estoy encantado con eso. Jorge Loza, tiene la mano levantada. Muy buenas tardes a todos. Bueno, yo fascinado con el tema, tal como le comentaba a Carlos desde el principio. Y bueno, internacionalmente nosotros manejamos una terminología y la asociamos para ir reduciendo un poquito las brechas. Interesante como aporte, ¿no? Y ahí te he dejado un par de preguntas de avance en cuanto al marco de acción de Hyogo y Sendai en el país, ¿cómo vamos? ¿No? Porque es una pregunta que a veces nosotros no nos queremos hacer, pero nos las tenemos que hacer. Estoy repitiendo una frase muy común, porque siempre estimamos estar bien, estimamos estar muy positivos, pero realmente uno de los grandes factores para lograr tener una capacidad de respuesta adecuada es el trabajo sinérgico hacia adentro de las organizaciones. Y es ahí donde está también la respuesta a este tema de estar preparado y responder adecuadamente ante cualquier eventualidad, sea natural, tecnológica, social, económica, jurídica, política, etc. Y es que en los directorios se manejan las tomas de decisiones y es ahí, en ese grupo ejecutivo de alto nivel, donde se deben insertar los criterios básicos para que ellos entiendan de que el trabajo es entre todos y no solamente de los analistas en gestión del riesgo. Por ahí va mi aporte y me quedo calladito. No, Jorge, muchísimas gracias. Alrededor de eso hay mucha tela que cortar. Lida, es tu palabra. No, súper valioso el aporte. Yo estoy convencida de muchas cosas y entre ellas yo me aferro a una tesis reciente de la simplicidad, de hacer las cosas menos complejas para que nos entiendan. Y en ese sentido, probablemente el lenguaje tengamos que volverlo un poco más común, más sencillo. No, sin caer pues en la otra parte del facilismo y de restarle tecnicismo a las cosas, pero sí creo que hay que hacer de esto algo mucho más comprensible para el ciudadano de a pie, para todos los que no tienen ni idea de este tema. Sobre lo que mencionabas del tema de los fenómenos de origen natural, se me ocurrió pensar una cosa: ¿cuántas de las organizaciones en las que hemos estado nosotros tienen unas áreas relacionadas con investigación? Muy pocas. ¿Quién financia la investigación? ¿Dónde se concentra la investigación? Solo a través de este tipo de procesos, que generalmente lo tienen las universidades, las instituciones de educación superior, pero que también están asociadas a unas entidades descentralizadas, caso Colombia, IDEAM, Servicio Geológico Colombiano, entre otras. Son ellas las que nos proveen de información sustancial. Pues claro, ellos se ponen las gafas específicas de diferentes fenómenos con un montón de profesionales, investigan, analizan retrospectivamente datos, proyectan probabilidades de X o Y cosas, y esos son el insumo que tenemos en las organizaciones. Pero hay varias brechas difíciles allí. Encontrar esa información no es fácil. Saber que hay que buscar esa información no resulta sencillo, porque según la capacidad del profesional que está ahí, jalonando el proceso, pues tendrá la imaginación de pensarse dónde encuentro esto y quién me va a suministrar esta información. Es más, la primera pregunta es saber si hay algún tipo de información que yo desconozco que pueda existir y me sume a esto. Entonces, fíjate que aquí es donde se empiezan a interrelacionar todas las cosas. Históricamente nos han hablado de un concepto muy interesante que dice que los desastres son consecuencia de un desarrollo no planificado. Cuando tú te pones a analizar eso, dices, yo particularmente tuve una experiencia aquí en una ladera nororiental, en un barrio, y cuando hacíamos un ejercicio con la comunidad de mapeo participativo, íbamos a los orígenes de ese barrio, de la comuna nororiental, por donde hay un metrocable. Y cuando nos llevaban a esas imágenes y a esas historias, decíamos, Dios mío, esto era una montaña divina, se debía ver el Valle de Aburrá espectacular. Y en ese entonces, por metro cuadrado, habían 4 habitantes,
Uno dice, por Dios, ¿y esto a qué hora se llenó? Pero entonces empezó una cosa que llevó a la otra y que llevó a la otra. ¿Qué es una cosa? Pues una casita que era una finca, que tenía un caminito. Y le hicieron otra finquita al lado de los hijos, de los sobrinos, ¿está cierto? Y empezó a crecer. Y entonces, no, eso hay que llevarle servicios públicos, ¿no? Eso es que hay que pavimentarlo, y no, entonces hay que crear X, o ya hay que poner una escuela, pero entonces ya son muchos, son comunidad, hay que hacer una iglesia. Y empieza ese desarrollo a crecer de manera desproporcionada, desorganizada, hasta que llega un punto donde el suelo dice, no puedo más, ¿cierto? Nos ha faltado la capacidad de visión a futuro que nos permita integrar todos los elementos que necesitamos, de investigaciones, de procesos, entender retrospectivamente cómo es que crece el territorio, cómo es el proceso social de crecimiento, ajustarlo a problemáticas cotidianas como el de la migración, como el de los conflictos internos, ¿sí? Y proponer esa manera de crecer. De ahí que sale la planificación territorial como otro eje fundamental para hacer gestión del riesgo de desastres. Pero eso llama la atención para todos los que somos coach en riesgos o gestores de riesgos o líderes de riesgos, llámalos en su nivel como quieras, hacer una reflexión alrededor de cómo abordamos la forma de hacer una identificación del contexto de riesgos de una organización, por ejemplo. O sea, a mí hoy no se me ocurre, por ejemplo, y hago una visión panorámica de clientes de nosotros que tengan o hayan hecho un ejercicio profundo para entender los, los comportamientos de la naturaleza asociados con su territorio de operaciones. No, o sea, en un mapa de riesgo eh, aparece bloqueo de vía, porque lo que le interesa al sector productivo es que la vía esté despejada, pero es que el bloqueo de vía tiene una razón, ¿cierto? Y puede ser o un movimiento social, o puede ser un derrumbe, o puede ser una avalancha, o puede ser qué sé yo, un sismo, o puede ser un derrame. Y eso no es algo que se haga como un ejercicio natural dentro de las organizaciones. Y creo que ahí tenemos un gran aporte que hacer nosotros desde este escenario. Total. Y ese distanciamiento también que hay entre la formación que se recibe en las universidades y la verdadera necesidad que tiene el sector empresarial de esos profesionales. Nos basamos o nos concentramos en unas cualidades, en unas habilidades específicas, pero ese criterio, esa capacidad de pensar más allá de lo que ven tus ojos, nos tiene fregados porque las empresas lo que necesitan es eso. Y pues claro, cuando uno se pone a mirar la formación que todos recibimos una formación de un presente para un futuro que nadie conoce. Entonces, tú te formaste como ingeniero en el 2020, te graduaste en el 2023, empiezas a ampliar tu espectro de experiencia laboral a partir del 2023, 2024, tal, pero es que tú terminaste todas las materias por hace 3 años y en el 2024 hay otras realidades y así sucesivamente. Hoy por hoy, muchos de los que estamos aquí sentados tuvimos formación hace 10 años. En su momento era muy Claro. poca la reflexión que nos hacían de, venga, es que usted va a ejercer su carrera en el futuro, pienses en ese futuro, ¿no? Nos enseñaron a pensar en el presente y a tener una capacidad muy limitada de imaginación y de creatividad, de entender la interrelación que tienen tantas cosas. Y acabas de decir otra cosa que se le suma a este espectro, que lo voy a apuntar aquí, y es que el tema de la perspectiva que tanto hemos
hablado en los escenarios, que es esa conciencia sobre el presente, esa visión panorámica que tenemos en el presente, de todas las pulsiones que tenemos en el presente, nos hace perder también que los medios de comunicación, la sociedad e incluso la academia le dice hoy a todo el mundo, viva el aquí y el ahora, y entonces, claro, la capacidad de visión de futuro es casi nula. Entonces, tal vez por el sueño de tener un carro, o de vivir como Maluma, o qué sé yo, pues ese sería como una cosa como muy utópica, pero en la realidad temática, a lo que hoy nos compete, que es tema de gestión de riesgos de desastre, nadie piensa en el futuro del desastre. Mm. Pues que además es muy aburrido uno pensar en esas Sí, cosas claro. negativas, ¿cierto? Entonces somos, como tú decías siempre, somos pesimistas bien informados o Sí, optimistas inocuos, también decías. sí, Entonces, pues también. como nosotros traemos un mensaje triste, desolador, el ser humano por naturaleza prefiere hacerle el quite a eso. Entonces, preferimos hablar de otras cosas. Luego, cuando sí se presenta el desastre, todos somos expertos. Y es el momento más bacano para uno hablar de lo que debía haber hecho. Claro. Ah, es que allá no hicieron esto, es que vea lo que pasó en Siria, en Turquía. Todo el mundo opinando de, es que fueron muy flexibles con los constructores. A ver, ¿tú qué sabes de eso? Tienes que primero entender ese contexto político, social, de conflicto interno que vive. Nos basamos en la ligereza de los medios de comunicación y damos las opiniones basadas en eso. Entonces, tristemente, muchas veces uno aprovecha esas coyunturas porque resulta ser temas taquilleros para uno hablar de gestión del riesgo porque entonces la gente ya está motivada, ya está sensibilizada, ¿cierto? Sí, sí, sí. Entonces se ponen a pensar, no, y qué pesar, qué tristeza, no, ¿y será que mi casa sí tiene, sí cumple con las normas de sismoresistencia? Yo no tengo ruta de evacuación, yo no tengo extintor. Acaba de pasar una situación y toda tu emocionalidad sale a flor de piel, entonces nosotros encontramos esa una oportunidad para sensibilizar y decir, venga, trabajemos un poco más en esto. Son cosas sencillas que ustedes pueden hacer desde su familia. Y si lo hace en su familia, usted entonces ya tiene una garantía de que ese individuo va a su empresa y también está sensibilizado y no dice, no, no pongan esa alarma de evacuación si no es verdad, ¿no? Yo no me puedo parar hasta que el coordinador de evacuación no me dé la orden de salir y quedan todos allá incinerados. Sí, mira, a propósito de lo que acabas de decir, de buscar las fuentes para poder documentarse, en, con respecto a de las erupciones del volcán Nevado del Ruiz, pues, ¿quién tiene que hacer? Pues nos remitimos a las informaciones que nos emiten el Sistema Geológico Colombiano y el Observatorio Vulcanológico del Ruiz. Y hoy estamos pendientes es de lo que pasa aquí y ahora. Pero yo hacía una reflexión el fin de semana con unos constructores alrededor de qué tanto calculan en prospectiva las capacidades de carga de los techos de las soluciones de vivienda eh, para recibir una eventual carga de una lluvia de ceniza, como podría suceder en el caso de una erupción volcánica. Entonces, me decía uno de los constructores, me decía, Carlos, no tenemos datos, nadie tiene eso metido en la cabeza de cuánto puede botar ese volcán. Entonces yo les decía, no, pero sí hemos visto, por ejemplo, erupciones donde en el mundo entero, cerca de centros poblados, en donde la capa de ceniza puede ser el equivalente a más o menos unos 10, entre 10 y 12 centímetros de polvo de ceniza volcánica sobre un techo. Y eso es
cuando cae nieve a borbotones en los países estivales y ellos sí calculan eso porque sucede cada año. Nosotros no hacemos eso porque la academia no lo calcula. No, aquí no. En Perú, y que me contradiga Jorge Loza, no hay techos de 2 aguas, como nosotros sí los tenemos, porque aquí llueve, que da gusto, allá no. Entonces allá, y el que no tengan techo de 2 aguas cuando llueve es un fenómeno que además suma potencial daño a las estructuras. Jorge. Yo quería comentar un poco para estudiar el tema de desastres en Perú. Es interesante ver cuánto ha calado la cultura occidental a su llegada a las costas americanas y más aún en la zona de nuestro litoral. Es cierto, sí, Lima no tiene derecho a 2 aguas por un error de diseño y por una falta de supervisión técnica por los organismos responsables de las edificaciones, caso concreto, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el CENSICO, que es el Servicio Nacional de Edificaciones, a pesar de existir las famosas normas de edificaciones. Pero reconstruir una ciudad con todas estas deficiencias es bastante oneroso. Entonces tenemos que ir paulatinamente generando transformaciones y cambios sobre el particular. Bueno, por ahí va el aporte contestando la pregunta de Carlitos. Muchas gracias, Jorge. Yo interpelo en algo por que favor. mencionaste, Carlos. En esa conversación que tuviste con el ingeniero, pues él probablemente no tenía información. Yo le quisiera preguntar a los que están aquí presentes. ¿Ustedes creen que en Colombia no tendríamos capacidad de sacar ese tipo de datos? ¿Quién cree que nosotros no tenemos capacidad para sacar ese tipo de información? Levanten la mano. Pero de a uno, que no alcanzó De a a uno. leer. No, entonces están muy tímidos. De hecho, están muy tímidos para hablar. Lida, volví a hacer la pregunta, por favor. Bueno, Daniel, eso. Ya vimos que Carlos conversaba con Albeiro. un ingeniero sobre le preguntaba si sabían si los techos tenían capacidad, hasta qué peso de soportar la acumulación de cenizas volcánicas, si eso estaba cuantificado. Y el ingeniero le decía, no tenemos ni idea cuánto puede soportar. ¿Creen ustedes que aquí en el país no tendríamos posibilidad de sacar ese tipo de datos? Pues me permito hacer sin levantar la mano. Pues pensaría que no. Por favor. Porque pues casi todas las construcciones, pues en su mayoría no son planeadas, sobre todo las que se ocupan en zonas suburbanas, en zonas subnormales, y hay ocupación irregular del territorio, y si no se hace construcción ni siquiera con un criterio arquitectónico, con un criterio de ingeniería, mucha informalidad en la construcción, pues mucho menos vamos a tener posibilidad de hacer cálculos o por lo menos dimensionar este tipo de cosas, pensaría yo desde mi formación, y posiblemente esté equivocado, pero esa es una percepción como muy desde esta orilla. ¿Alguna otra opinión? Hay otra mano levantada, Luis Fernando Jiménez, tal vez. Luis Fernando Jiménez tiene la mano levantada. Sí, muy buenas tardes, ¿cómo están? Primeramente agradecer el espacio, Lida, gusto saludarte. Yo considero desde el desconocimiento, porque si bien nosotros trabajamos por el tema de la preparación frente a la situación de la emergencia, ¿qué tanto desde el conocimiento los consejos territoriales tienen el seguimiento a la fabricación, a la información de esas estructuras? Entonces, cuando uno se pone a revisar, listo, digamos que todos los negocios, las curadurías, dan el visto bueno para las licencias de construcción, para los negocios o las empresas. Pero ¿será que para las viviendas tenemos esas características, esa información? Yo me atrevería a decir que no todos posiblemente tenemos cómo adquirir o extraer esa información.
Ojalá me equivoque, pero en lo que yo he averiguado y en las necesidades que uno ha tenido en el medio, no es fácil, posiblemente en algunos sectores. Michael Ruiz Díaz Martínez. Bueno, ahí me disculpan por el ruido que tengo de fondo, pero estoy en calle. Tranquilo. Yo pronto comprendí la pregunta de otra manera. La entendí desde el punto de que si en Colombia tendríamos la capacidad de analizar cuánta ceniza puede generar un volcán y cuánto peso adicional a una estructura podría adicionar, yo diría que posiblemente sí tengamos ese dato, ya que pues el Nevado del Ruiz o el volcán Nevado del Ruiz no es el único que ha hecho actividad en los últimos años. 2005, que me acuerde reciente, el volcán Galeras, ¿cierto? Generó erupción con expulsión de buena cantidad de ceniza en el 2005, aproximadamente 2006. Yo creería que ese dato de carga muerta por peso, de cuánta cantidad aproximada o de centímetros de grosor generaría un volcán, posiblemente si tengamos los datos, o de pronto tendríamos, pero no se han analizado a fondo, debido a que no es tan constante el riesgo o no es tan constante la amenaza. Les digo yo que sí tendríamos la posibilidad de analizar prospectivamente hacia atrás de las erupciones, tanto del Ruiz como de los otros volcanes, frente a la capacidad de ceniza que ha expulsado en sus momentos de actividad de dichos elementos, de dichos volcanes. Muchas gracias, Michael. Hernán Avendaño, Hernán, bienvenido. Como siempre, esta es tu casa. Hola, Carlos, hola, Lida. Pues yo creo que la pregunta tiene una respuesta positiva, pues en la realidad no existe toda la información que uno quisiera tener siempre a la mano, pero ante una eventualidad se puede conseguir y se puede empezar a construir la información y se van dejando precedentes que son importantes. Yo tuve la oportunidad de ser convocado por Luis Guillermo Plata cuando él fue nombrado gerente para el COVID por el presidente de la República. Y cuando llegamos allá a Palacio Nariño a trabajar, no se sabía ni cuántas UCIs había en Colombia, cuántos médicos especializados en esa práctica de manejo de salas de UCIs había, no se sabía cuántos médicos podría haber. Se necesitaba traer materiales porque no había equipos y entonces, por ejemplo, los equipos de protección médica no se sabía cuánto era lo que se necesita, entonces toca empezar a hacer cálculos, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas variables, muchas cosas, y se empezó a construir información gradualmente y también hay que mirar las experiencias internacionales. ¿Alguien en el mundo habrá medido eso? ¿Habrá podido llegar a alguna experiencia de los materiales que soportan, unas tejas, cuánto soportan, unas placas de concreto, cuánto soportan, etcétera? Y luego, pues, ya se podría, si el tiempo lo hay, empezar a hacer algunas cuantificaciones. Obviamente no se puede hacer un censo, porque en estos casos es imposible hacer un censo, pero sí con un muestreo se podría tratar de empezar a hacer ese tipo de experimentos y por lo tanto contar con esa información. Y quizás si es una información muy relevante, lo más factible es que en adelante se siga llevando ese tipo de información. Eso me parece a mí que es mejor dicho, la experiencia muestra que sí es factible construir cualquier tipo de información en el momento en que se requiera. Puede que se parta de cero, pero nunca se parte de cero realmente. Excelente, Hernán. Comparto contigo esto. Yo creo que sí se podría obtener esa información. Si no existiera, sí podrían existir unas aproximaciones. Yo solamente me imagino que las diferentes entidades reguladoras pueden estimar unos requisitos mínimos para, por ejemplo, la fabricación de tejas, o podrán tomar referentes internacionales que nos digan, esa teja tiene una duración de 10, 15 años, pero eso en función de qué, de la exposición del sol, de la cantidad de agua que puede recibir, del deterioro de los materiales. Entonces ahí empieza uno a hilar un poco más fino, y cuando hila más fino, pues lo puede combinar con otros factores como esto: qué volumen de cenizas podría tener, qué características tiene esa ceniza. Venga, juntémonos con geólogos, vulcanólogos, combinemos esto, analicemos históricamente qué ha pasado, qué volumen ha generado, ¿cierto? Y entonces empieza a construir conocimiento alrededor que se pone a disposición de la sociedad. Yo les tengo un dato. Muchos de ustedes que me conocen, algunos de ustedes que me conocen,
saben que yo soy nerdo y que me encanta estudiar y que amo la historia. Y resulta que en estos territorios hubo un fraile que se llamaba el fraile Pedro Simón. Y el fraile Pedro Simón escribió un libro que se llamaba Noticias Historiales de la Conquista de las Tierras Firmes. Y remitiéndose a ese volumen, que es un incunable de las bibliotecas en Colombia, resulta que hay una narración de una erupción del volcán Nevado del Ruiz de 1595. Y él dice, en esa narración, que los techos de Cartago, que en ese entonces estaba fundado, era en Pereira, Pereira lo fundaron, a Cartago lo fundaron en lo que hoy es Pereira y después lo llevaron para donde está hoy. La ceniza llegó sobre los techos, llegó a acumular hasta una cuarta. ¿Saben qué es una cuarta? Es que una cuarta es esto. ¿Ustedes se alcanzan a imaginar eso con un peso muerto sobre un techo? Y esto no es un invento, es una cosa que ese señor escribió en 1595. Yo llamo la atención a lo que escribieron los relatores del 1918 con lo de la pandemia. Es que esos datos, el desprecio sistemático que tenemos por la historia, nos lleva indefectiblemente al fracaso y al desastre. Ahí sí nos lleva al desastre. Y es una ciencia que debemos recuperar para nuestro estudio. Eso nos debería comportar mirar en las zonas de influencia quién tiene techos malos y quién no. Porque él hablaba de que a no sé cuántas leguas sobre lo que hoy el territorio de Pereira, tantas leguas, porque ellos hablaban en ese entonces de leguas, no existía el sistema métrico decimal como ahora. Entonces uno pensara y uno dice, Dios mío, si esto llegase a suceder de esa manera como 1595, no estoy siendo tremendista, pero hay que pensar en el peor escenario para poder planificar. Por eso esta conversación se llama preparación y respuesta a emergencias. Tenemos no sé cómo llamarte, TCRBA Virgilio. Entonces, no sé, bienvenido. Buenas tardes, teniente Rafael. coronel de la Reserva. Ok. Virgilio Rafael Baute, bienvenido. Sí, señor. 10ª Brigada, Valledupar. Muy bien, bienvenido. Muchas gracias. No, lo que quería contarles es que, mira, en Colombia, como no tenemos la normativa para prevenir un elemento de este caso que es la ceniza volcánica, como tienen otros países la nieve, como tienen otras circunstancias, en Colombia no está planificado para las cubiertas para este caso. Entonces, lo que primero tendríamos que hacer es una planificación, un desarrollo de una norma constructiva para poder tener algo de resistencia sobre las cubiertas cuando son planificadas, pero todos sabemos que la mayoría de las viviendas en todas estas zonas no son planificadas, son hechas por campesinos sin ninguna norma, la mayoría. Entonces, en sí, el riesgo que se tiene es demasiado alto por la cantidad de elementos que están expuestos a la ceniza. Entonces, como estamos en gestión de riesgo, hay que prevenir. Deberíamos primero hacer unas normas constructivas que sean exigibles en estas zonas volcánicas donde tenemos el riesgo por el elemento climático natural, porque es un elemento natural que nos va a afectar nuestras construcciones para poder en sí tener un desarrollo que puede hacer de reserva de seguridad para las personas mientras tienen el evento. Solamente quería comunicar eso. Gracias. Muchas gracias, mi apreciado Rafael. Bienvenido siempre a estos escenarios. Qué bueno tu aporte, Lida. Bien, pues Carlos, retomando un poco lo que veníamos conversando, lograr generar ese contenido, ese conocimiento nuevo, conduce justamente a lo que planteamos en este conversatorio, a prepararnos mejor y a responder mejor frente a la ocurrencia de estos eventos. Conocer las diferentes posibilidades, conocer los recursos con los que
contamos y la exposición a la que está expuesta la sociedad, realizando una buena caracterización de predios, de familias, pues nos permite tener información suficiente para prepararnos frente a la ocurrencia de estos eventos. Luego, la tarea justamente es desarrollar la capacidad en los diferentes profesionales que hacemos parte de esta sociedad y que estamos inmersos en alguna actividad económica, pues para que tengamos esa posibilidad de imaginarnos que estas cosas se pueden levantar, se pueden buscar. En el tema de riesgo de desastres me parece muy interesante pensar que no todo está resuelto, que no todo está escrito, que no todo está normado y que nosotros como individuos, como seres humanos, tenemos la capacidad de anticiparnos y de ser creadores de nuevo conocimiento. Además que nosotros, como buenos latinoamericanos, vamos haciendo las normas a partir de los desastres que ya nos sucedieron. O sea, nosotros adoptamos el código de sismo resistencia. Tienes apagado tu micrófono, Carlos. Que nosotros en Latinoamérica estamos acostumbrados a hacer las normas ex post y no ex ante. Entonces, en el ex post, generalmente, para una realidad clara, en Colombia, por ejemplo, adoptamos la NSR 10, la norma de sismo resistencia, después de el terremoto del eje cafetero. De Popayán. De Popayán, perdón. Entonces, nos tiene que suceder algo así para nosotros hacer esas, pero la sismoresistencia estaba diseñada hacía mucho tiempo. Así es. Nos pasa, creamos un observatorio vulcanológico después de 25.000 o no sé, todavía no se sabe cuántos muertos hubo en el Lajar de Armero, a ciencia exacta. Y entonces, así nos pasa. Por eso creamos este conversatorio, para hablar sobre preparación y respuesta. Tenemos a José Guillermo Albarracín y a Ángel Rojas. Esto está delicioso. Carlos, cuando puedas me das qué pena, Carlos permiso Díaz. que llevo, ya me estaba durmiendo por segunda vez. Gracias, adelante. Dile, dale. Es que tú estás de primero, perdón. No, qué pena, Carlos Eduardo. Primero tú, después José Guillermo. No, pero que siga José Guillermo. Ni me Estaba cansado con la mano levantada. Dale, José ya. Guillermo. No lo había visto. Bueno, entonces, ¿sigo o sigue el señor Carlos? José Guillermo, dale. Sigue, José Guillermo. Bueno, buenas tardes, gracias por el señor Carlos. Mire, mirando ahí el tema con la doctora Lida y que está liderando el tema, pues muy interesante para la época, me remonto a los años 1985, si no estoy equivocado, cuando la erupción del volcán. Yo estaba en ese tiempo en mi ciudad natal, Duitama, y hasta allá llegaron cenizas. Entonces, mire cuánto territorio estábamos. No es la misma proporción, obviamente, de Manizales, pero sí como para tener ese dato ahí. Pero básicamente mi intervención iba enfocada a lo siguiente. Hay unas herramientas de consulta para lo que se estaba mirando la parte histórica, que estoy de acuerdo con esas apreciaciones de que hemos perdido. Tenemos lo que son los planes de ordenamiento territorial como un documento de consulta y a su vez de planificación. Tenemos los planes de desarrollo, que son relativamente nuevos, y más en Colombia, y tenemos las políticas públicas. Desafortunadamente, no les hemos dado no le hemos dado el uso adecuado, siendo en la planificación territorial, como debe ser. Pero estos tres elementos, con diferentes orígenes, porque el plan de desarrollo viene más por el lado de Rusia y China, y las políticas públicas por Norteamérica, y los planes de desarrollo, que es un mix ahí, un embutido, como dice uno. Pero mirándolo ya, los documentos son de mucha consulta. Desafortunadamente, como no hay una continuidad en ese tipo de
de manejo de información, pero los planes de desarrollo deberían contener, deben contener, porque así lo expresa, una de sus partes es la gestión del riesgo, porque precisamente un administrador local, municipal, distrital o un gobernador lo que hace básicamente es proveer unos bienes y servicios para satisfacer unas necesidades de su población y deben estar alineados con el artículo 2, estoy hablando en Colombia, que son los fines esenciales del Estado, que es proteger el número 1, es la vida e integridad de las personas y obviamente de sus activos. Entonces, una de las primeras tareas o su principal deber de un administrador público en calidad de alcalde, gobernador, es gestionar el riesgo, porque es que el riesgo no solamente se lo han dejado a una oficina. Si miramos en Colombia, está relegado a una oficina, ni siquiera alcanza a ser ministerio. Y en las empresas es un proceso más, cuando debería ser la parte externa, el anillo externo que abarque transversalmente, como lo han dicho ahí y en otras ocasiones, a todos los procesos. En Colombia, en la gestión del riesgo debe estar enfocado a satisfacer los bienes y servicios para alinearse a los fines. Realmente el objetivo número 1 del presidente, ministros, alcaldes, gobernadores y todo lo demás gabinete es proteger la vida e integridad de las personas y de los activos. Ya lo otro es una consecuencia o es una sumatoria que se deriva de ahí. Entonces no le hemos dado, no lo hemos vinculado, no lo tenemos en la agenda, no le hemos dado la importancia y esto iría de la mano a planificar el territorio. Nosotros tenemos que repensar la planificación territorial y no pensarlo desde el eje central, sino planificarlo desde el corregimiento, porque ahí es donde está la información primaria. Esos campesinos, esas personas, preparadas o no académicamente, tienen mucho conocimiento y ese conocimiento se debe canalizar. Planifica su territorio el corregimiento con el corregimiento los municipios, con los municipios los departamentos, las regiones, y a su vez eso en sumatoria daría los planes de desarrollo del orden nacional y la planificación territorial enfocado a riesgo como principal actor de un administrador. Gracias por escuchar. Gracias, José Guillermo. Lida. Si nos preguntáramos sobre qué tan preparados estamos, para responder ante una situación de desastre, me acojo a lo que planteaba un filósofo inglés en el siglo XVIII que decía que somos tan fuertes como el eslabón más débil de la cadena. Así es. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos de los que estamos aquí hablando desde el entorno propio, local, el familiar, estamos preparados para responder ante alguna eventualidad? Y lo hemos compartido con la familia. Hemos quizás identificado un punto de encuentro. Tenemos un kit de emergencias, no sé, algunas prácticas, no tienen que ser todas, pues no tiene que ser todo tan perfecto, ¿cierto? Pero es muy común pues que nosotros que estamos aquí vinculados y que nos motiva a estar en estos encuentros, que nos apasiona, pues tengamos esa gran falencia. Somos tan débiles como, somos tan fuertes como el eslabón más débil de la cadena. Así es. Carlos Eduardo Díaz. Gracias, muy buenas tardes para todos. Lida, qué gusto tenerte de nuevo en esta tu casa. Lida, hemos caminado unos caminos y un buen número de años juntos. Con ocasión de lo que estábamos hablando hace unos instantes, de tener la información adecuada, tener cálculos. Tú mencionabas hace unos minutos la importancia que fue juntar esa parte del sector privado y de los procesos junto con todo el tema público y en virtud de que buena parte de la evangelización que hacemos nosotros, como lo mencionaba Carlos al comienzo, en el tema de formación, de consultoría,
alrededor de todos estos asuntos de gestión de riesgos, de oportunidades, de crisis, de continuidad de negocio. Sí me gustaría que nos compartieras la experiencia que sé que vivimos cuando lideraste con todo éxito el programa Gestiono el Riesgo, Fortalezco mi Negocio en FENALCO Antioquia, en cooperación con USAID, y cómo fue importante, porque tal vez una de las cosas de las que más adolecemos es de documentar lo que nos ocurre. Y vuelve y nos pasa, pero ya no recordamos cómo fue que salimos de esa circunstancia porque no tenemos documentación, porque no tenemos registro de esos eventos. Y sé que a lo largo de más de 4 años fue una muy bonita experiencia tener el registro en el software. Ahí sí decir que nuestro, producido por Zona Segura, en el cual pudimos registrar la información de, no recuerdo, de 3.000 o 4.000 pequeños comerciantes en las diferentes comunas de Medellín. Muchas gracias, Sí, Lidia. Carlos Eduardo, súper valioso eso que comentas, y antes de dar la palabra a los demás, les robo 3 minuticos para contarles. Nosotros adolecemos de un registro adecuado de información, de datos, que nos permita tomar decisiones. Las decisiones se tienen que tomar con base en información que además nos pueda permitir analizarla. Y con ustedes logramos, a través de un software, ustedes son expertos en eso, pues registrar un montón de información de 4.000 sectores económicos. Y recuerdo que particularmente hicimos caracterización de riesgos de unos sectores económicos. Hicimos caracterización de riesgos del sector funerario y se pusieron a prueba justamente en el COVID, cuando teníamos un montón de muertos diarios y entonces todo el sector funerario estaba pegado del techo, porque, a ver, ¿y cómo hacemos con la cremación de estos cuerpos, con el agravante de la contaminación y de todo lo que desconocíamos en su momento? Y es esa información la que se debe guardar con especial cuidado, porque esos datos, toda esa información que logramos recabar es la que nos va a permitir analizar en futuro y a tomar decisiones en futuro para evitar que se generen los mismos problemas y que cometamos los mismos errores para atenderlo. Me parece importantísimo aprovechar este espacio para contarle a los que están presentes que justamente la gestión del riesgo ha evolucionado a un punto donde ya podemos apoyarnos en software, porque todo lo veníamos guardando en papel o en Excel en el mejor de los casos. Y dependía era de la persona que estaba ahí, de la persona que tenía el cargo. Y es muy común ver en las entidades territoriales que cada que llega una nueva administración, pues parece que se estuviera inventando el agua que moja porque desconoce todos los antecedentes y todo lo que se ha generado de atrás, hacia atrás. Entonces, apoyarnos en tecnologías y en empresas que están especializadas en eso, pues resulta ser una ganancia fabulosa justamente para hacer una adecuada gestión de riesgo. Es cierto. Yo creo que más que la historia es sistematizar como las experiencias y poder tener esa forma de tener de dónde agarrar para poder tener al menos una línea base. Lo que estábamos mencionando ahora del sector funerario es que cuando cuando hicimos esa caracterización, eso fue en tiempos de paz. Es más, yo me acuerdo que una de las preguntas que decíamos era, ¿cuál es la capacidad máxima de operación de todo el sector? O sea, toda la cadena productiva, de todos los actores de la cadena productiva, en un evento. Y entonces nos decía, no, cuando se cayó el avión de el El Chapecoense, Chapecoense, que sí. murieron tantas personas, o el desastre de Villatina. Y yo les decía, y esa es su capacidad máxima. Imagínense a donde pasaron un desastre mayor. Eso fue una pregunta que hicimos. Y todos dijeron, no, no sabemos. Y 8 meses después estábamos encerrados viendo morir gente por las narices. Y te pongo una Pero, perla adicional, eso porque como estábamos trabajando con la Federación Nacional de Comerciantes que ujú, agremia, que agrupa, muchas personas podrían pensar, podrían sentir, pues que yo cómo voy a hablar con mi competencia si es que es mi competencia, ni riesgos, ¿cómo le voy a contar mis secretos? Mentira, hay que hablar con la competencia y no verla como la competencia, hay que verlos como aliados.
porque es que hay mercado suficiente y por eso existen todos. Entonces, ahí se generó un logro importantísimo, porque es que se despojaron de cualquier tipo de rivalidad que pudiese existir comercial y se puso por encima del interés de la sociedad. Es decir, venga, ya nos pasó cuando se cayó un avión, había más de 50 y pico de cadáveres y nos tuvimos que poner de acuerdo entre todos. Claro, todos tenían ahí un montón de cosas por hacer. Entonces, se empiezan a desmitificar un montón de cosas y por eso a mí me encanta crear este tipo de escenarios de conversación, porque todos los que estamos aquí tenemos interés en gestión del riesgo. Unos tienen unas experiencias, otros tienen otras, y lo interesante es eso, ponerlas sobre la mesa y compartirlas y aprender del uno y del otro, sin prejuicios de este es un consultor y está haciendo una actividad, esta es una empresa y yo soy la... No, no. De verdad que esta es la mejor manera de construir nuevo conocimiento. Yo le quiero dar la palabra a Ángel, que tiene la Sí, por mano favor. levantada. Bueno, muy buenas noches para todos. Buenas noches. Me voy a volver un poquito a hablar sobre si tuviéramos los datos de las cenizas que se pueden tener y que si los tienen Geominas, si los tienen otros, el Ministerio de Agricultura, lo pueden tener. Independiente a esto, en el modelo de diseño de los edificios, la norma sismorresistente tiene un espectro muy amplio que usted le puede meter todas las cargas que quiera, ¿sí? Porque el modelo es un modelo que se utiliza para Estados Unidos, para Europa, para América, para lo que sea. Entonces, usted puede hacer como el símil con la nieve. Entonces, los edificios en Europa y sobre todo en Rusia se diseñan para que soporten la capa de nieve que está allí o la puedan evacuar, ¿sí? Y es más o menos el mismo símil que podría pasar acá. ¿Qué es lo que va a pasar en Colombia? Que obviamente cuando yo diseño sobre esos elementos, pues el edificio va a ser un poco más robusto, va a costar más, tiene mayores detalles de ingeniería que de pronto al constructor o a quien los tiene va a decir, no, como ese es un evento que posiblemente no me pase, entonces mejor no lo tengo contemplado. Pasa lo mismo que pasó con el fenómeno del niño y la niña. Entonces, cuando llueve mucho, las cargas de los bajantes pueden tener un cálculo, pero si llueve más de lo común, pues obviamente se va a taponar todo este sistema, simplemente por el valor del caudal que va a bajar allí. Entonces, sí se puede tener, pero ¿qué queremos encontrar en la norma para que nos ayude a diseñar? O sea, ¿qué queremos proteger? Que era lo que decías hace rato. Segundo es, en las experiencias, yo he participado sobre todo de los desastres en Iota, en San Andrés, y después de haber pasado esa respuesta, hoy te puedo decir que no tenemos prevención ni preparación para otro desastre igual, ¿sí? La gobernanza que tenemos y que se perdió allá es esos celos que tenemos como instituciones o como personas o como la misma comunidad que no actuamos dentro del proceso de gobernanza. El proceso de gobernanza es muy claro, son tres elementos, así como la triada que acabaste de decir, Carlos, hay una triada que se llama los actores, las escalas y el conocimiento. Y el conocimiento se da por los técnicos, que pueden ser todos nosotros, o por la misma comunidad de sus experiencias de qué hicieron en su momento. En la escala no es lo mismo diseñar una casa para el Nevado del Ruiz que para San Andrés y Providencia. Y los actores, pues todos estamos comprometidos. Entonces, instituciones, ONGs, el que quiera, el gobierno, y lastimosamente en todo ese proceso de gobernanza, la gobernabilidad se pierde por completo. Entonces, me parece muy acertado estos espacios porque podemos compartir interdisciplinariamente todas las visiones, mi visión como arquitecto, como gestor de riesgo, pero también
con otras experiencias que todos alimentan. Y por último, lo mejor para planificar un desastre, y en eso sí son expertos los militares, es las guerras. Las guerras se planifican sobre un desastre mayor. Entonces, cuando incorporemos ese conocimiento que se está fugando con todas estas personas, de saber cómo hacen una movilización nacional, de saber cómo hacen otros procesos logísticos que para nosotros son complicados y para ellos son más simples, podremos entender que son parte importante de todo el proceso y que nos pueden ayudar para ir adelante en la respuesta y en la preparación. Excelente. Qué buen aporte, qué buen aporte. Ya que Lida. trajiste a colación, Ángel, el tema militar, yo aprendí una cosa que llevo súper presente, y es que en las guerras las decisiones que se toman no se toman con el 100% de la información. ¿Qué pasa si se tiene el 100% de la información? Pues ya pasó. Ya pasó, o sea, Ya pasó. perdiste, ¿cierto? Se Claro. toman las decisiones con un porcentaje de información bastante reducido. Y eso tiene toda la lógica del mundo. A nosotros nos cuesta mucho, por eso somos tan reactivos, por eso una vez ocurren las cosas, pues toma tu norma, toma tu ley, en el mejor de los casos. Sí, es verdad. Yo creo que nos podríamos quedar aquí muchísimo tiempo. No nos quedan sino 3 minutitos. Yo quiero hacer mi cierre rápidamente. Ese encuentro del tema naturaleza, territorio y comunidad me encantó. Lo voy a incorporar dentro de mis conferencias. Actores, escalas y conocimiento, lo que nos acaba de aportar, me parece que tiene todo el sentido del mundo. Y lo que nos acabas de decir también, Lida, durante toda la conferencia, hace que, toda la conversación, perdón, hace que sintamos una doble sensación. Una, que nosotros somos, que nosotros tenemos una responsabilidad muy grande en sensibilizar estos temas y no podemos aflojarla, porque el día que la aflojemos vamos a tener hasta sentimientos de culpa por no haberlo hecho. Como tú dices, después de la guerra todo el mundo es general. Y por otro lado, el desasosiego y la incertidumbre frente a cómo la naturaleza puede en algún momento decirnos, lo siento, pero este es mi espacio y ustedes son los que lo están invadiendo. Y ahí es donde vamos a sentir que esa preparación y respuesta la teníamos que haber pensado con suficiente tiempo. Lida, tu cierre. Pues antes de cerrar, agradecer la participación de quienes están aquí y continuar dándole la palabra a quienes han levantado la mano recientemente. No sé si tienen algún aporte adicional, Jorge. Está Betty López, está Shetley del Mar Rincón y estás tú. Correcto. Jorge. Simplemente complementar un poquito las ideas de cierre en el sentido de que sí, debemos ser voceros permanentes y justo tenemos que trabajar fuertemente con las entidades gubernamentales para la toma de conciencia, porque gran parte de los problemas vienen por ahí. Por un lado, de escala en corrupción y por otro lado, en inversiones públicas que no necesariamente atienden las exigencias que la naturaleza nos plantea como sociedad asentada dentro de un territorio determinado con características muchas veces no del todo obscultadas. Y lo segundo interesante es buscar ese mensaje de interfase sencilla, como bien decía Lida, para poder llevar el conocimiento técnico de manera práctica a aplicación cotidiana, porque si no terminamos siendo muy dueños de grandes informes técnicos, poco leídos y de planes bastante bien archivados. Un fuerte abrazo. Gracias. No basta con un bonito plan de emergencias, es cierto. Sigue Betty López. Buenas noches. Buenas noches. Para aportar sobre la erupción de un volcán. Siendo coherentes, un techo que sea plano
resiste menos el peso de un techo que esté inclinado. Entonces, igualmente pasa con una granizada. El techo plano fácilmente se rompe con el peso. Y el techo inclinado resiste más. Es un aporte, pues, que yo quería ponerlo ahí para todos. Muchas gracias. De nada. Excelente. Excelente. Qué bien. Lida, pues ya no hay más manos levantadas, entonces es tu momento. Pues a todos muchas gracias por la participación en este encuentro. Recordarles que esta es una comunidad de amigos apasionados por este tema, no solamente el riesgo de desastres, hay múltiples enfoques y tener la integralidad o las diferentes perspectivas con seguridad nos nutren a todos. Recordarles que cuentan con nosotros, con Zona Segura, para que conversemos, para que lancemos ideas, iniciativas e identifiquemos posibles mejores formas de abordar las situaciones en las que se presentan que se presentan dentro de las organizaciones. Pues no siendo más, Carlos Eduardo, Zona Segura, muchas gracias por este espacio tan delicioso de conversación. Y pues nada, ahí nos estamos viendo. Les quiero anticipar algo. Nuestra Lida González es docente de un curso que tenemos dentro del coach en gestión de riesgos y oportunidades, que se llama Gestión de Crisis, Continuidad de Negocio y Resiliencia Organizacional. Dentro de ese coach, de esa certificación de coach en gestión de riesgos que tenemos en Zona Segura, y empezamos ese curso Empezamos ese curso en 6 de junio. Si quieren conversar con ella, ahí la van a tener. Muchísimas gracias, Lida. Lida hace parte de una institución a la que nosotros queremos muchísimo también hoy, y a ella también la encuentran ahí, la encuentran en LinkedIn, Lida Janet González Rojas, ahí está en LinkedIn, ahí la encuentran. Cuando quieran conversar con ella, ahí también la pueden hallar. Recuerden que esto está grabado, lo ponemos en el blog de Zona Segura y se los compartimos a través de nuestro canal de YouTube, @Zona Segura SAS. Recuerden, dentro de 8 días tenemos a Isabel Casares San José Martí, la fundadora de la Asociación Iberoamericana de Administradores de Riesgos y Seguros, economista, actuaria, experta en gestión de riesgos, escritora de muchos libros, y vamos a hablar sobre retos y oportunidades de los modelos de riesgos, de cómo implantar o construir los modelos de riesgos. Ese será nuestro tema dentro de 8 días con Isabel. Isabel hoy se excusó de asistir porque tenía un evento y ya es medianoche en Madrid, pero a todos están cordialmente invitados. Muchas gracias. Cuídense mucho, por favor. Y Lida, infinitas gracias por tus capacidades, por tu conocimiento, por tu tiempo y por tu paciencia. Gracias, Carlos. Feliz noche Listo. para todos. Feliz noche. a todos. Feliz noche para todos. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. Gracias. Feliz Gracias. noche. Lida, gracias.